¿Y tú, sabrías decirme cuál es la diferencia entre un mapa de bits y una imagen vectorial? Pues lo explico al detalle en el vídeo de hoy. Cualquier profesional de diseño gráfico va a toparse siempre con dos tipos diferentes de imágenes, los mapas de bits y las imágenes vectoriales. Los dos formatos pueden usarse para imprimir nuestras creatividades. Ambas tienen sus ventajas, pero también sus limitaciones, y más te vale que las conozcas para que puedas anticiparte. Las imágenes de mapa de bits, también denominadas bitmaps, están formadas por una matriz de diminutos píxeles, donde cada píxel almacena un color determinado. Solo podemos verlos si ampliamos mucho la imagen, ya que desde cierta distancia estos píxeles parecen unirse formando una imagen clara. Los mapas de bits no cuentan con límite de detalle y pueden llegar a ser muy complejos, como pasa por ejemplo con las fotografías. Sin embargo, si necesitamos aumentar la imagen, los programas de edición de mapa de bits, como por ejemplo Adobe Photoshop, necesitarán también ampliar el número de píxeles para llegar al tamaño deseado. ¿Qué hacen entonces? ¿De dónde sacan esta información? Pues en estos casos los programas interpretan o se inventan estos píxeles que faltan. Por eso, cuando aumentamos la imagen, pasado su tamaño original, esta va a ir perdiendo calidad y pueden comenzar a notarse los píxeles. Las fotografías son el tipo de mapa de bits más común. Las extensiones de archivo o formatos más frecuentes que almacenan este tipo de imágenes ya las conocemos todos. Son JPG, PNG, además este formato permite transparencias, TIFF, que tiene un grado de compresión mucho menor, o incluso PSD, ya que la aplicación más conocida para crear o editar imágenes de mapa de bits es Adobe Photoshop. Por otro lado estarían las imágenes vectoriales, que están formadas por vectores o fórmulas matemáticas. En esta ocasión, los programas de edición de imágenes vectoriales solo necesitan aplicar esos vectores o fórmulas matemáticas para reproducir y elaborar las formas. Las imágenes vectoriales nunca se pixelan, porque no están formadas por píxeles. Gracias a esto, a diferencia de las imágenes de mapa de bits, las imágenes vectoriales pueden ampliarse sin límite y sin perder la más mínima calidad de impresión, no importa el tamaño en el que las imprimamos. ¿Dónde entra entonces la limitación de las imágenes vectoriales? En este caso se trata de un formato limitado en el volumen de detalle que podemos incluir. Los logos y las tipografías son las imágenes vectoriales más típicas, y las extensiones de archivo o formatos más comunes para almacenar las imágenes vectoriales son EPS, un estándar internacional para imágenes vectoriales, AI, extensión oficial para Adobe Illustrator, PDF, la extensión más común utilizada para la elaboración de artes finales, y SVG, otro estándar internacional que goza de más fama últimamente al usarlo en web, ya que los logos y las imágenes vectoriales cuentan con una resolución estupenda en las pantallas de retina. Y la aplicación más común para crear o editar imágenes vectoriales es Adobe Illustrator. Programas como Word o PowerPoint no están preparados para almacenar formatos vectoriales, así que, por favor, evita usarlos para traspasar logos u otro tipo de vectores. Si estás familiarizado con Adobe Illustrator, una forma muy fácil de distinguir entre imágenes vectoriales y mapas de bits es a través de la vista por contornos. Con esta vista se van a visualizar en tu escritorio solamente los contornos o trazos de las imágenes vectoriales, como pueden verse en estas imágenes. Los mapas de bits dejarán de verse en tu escritorio tras aplicar esta vista. A la hora de imprimir formas, texto, tipografía o logos, lo más idóneo es siempre entregar una imagen vectorial, ya que la definición de la impresión, tanto offset como digital, será óptima. Pero a veces el nivel de detalle de este tipo de imágenes no es suficiente o no se dispone de todo el material en imágenes vectoriales. Si se da esta situación y necesitamos llevar a imprenta mapas de bits, debemos asegurar entregar estas imágenes en un tamaño considerable, con una alta resolución, por lo menos 300 píxeles por pulgada si queremos contar con una alta calidad de impresión. Tener en cuenta estas indicaciones nos va a ayudar a evitar sustos cuando recibamos la creatividad impresa. Puede que a simple vista en la pantalla de tu monitor no distingas muy bien las diferencias entre imágenes de mapa de bits de baja o de alta calidad. Pero créeme que cuando imprimas una imagen de baja calidad en la imprenta, el resultado no va a ser el esperado. Entonces, ¿por qué es tan importante
distinguir entre mapas de bits e imágenes vectoriales. Vamos a imaginarnos que contamos con un logotipo de nuestra empresa en una imagen mapa de bits de tamaño 200 por 200 píxeles. Sabemos que podemos hacer esta imagen más pequeña sin demasiado margen de error, pero no vamos a tener forma de aumentarla sin disminuir la resolución o llegar a pixelar la imagen por completo. Y al final, el resultado de ampliar el logotipo sería algo como esto. Vale, ahora imaginemos que tenemos ese mismo logotipo de nuestra empresa en una imagen vectorial de 200 por 200. Debido a que las imágenes vectoriales están compuestas de fórmulas matemáticas o vectores, vamos a poder aumentar su tamaño todo cuanto queramos y la creatividad nunca va a disminuir su calidad. Para que os hagáis una idea, partiendo de ese logo vectorial de solo 200 por 200 píxeles de tamaño, podríamos sacar una lona que serviría para cubrir un edificio entero. Esta característica, esta diferencia, hace que las imágenes vectoriales sean preferiblemente la opción a tomar en muchas ocasiones. Sin embargo, hay ocasiones donde los mapas de bits pueden ser la mejor opción si necesitamos un alto nivel de detalle, como las fotografías. Por lo tanto, va a ser muy importante distinguir bien entre imágenes vectoriales y mapas de bits para escoger siempre el mejor formato a usar para cada caso en concreto en nuestras creatividades. Vamos a verlo con un ejemplo más práctico. En el caso de Imborrable, una startup especializada en personalizar y producir cuadernos y otros artículos de merchandising para empresas. Si quisiéramos incluir en la portada de alguna de nuestras libretas una fotografía o incluso un dibujo realizado con Procreate que cuenta con mucho detalle, ambas imágenes deberían incluirse como mapa de bits. En este caso, habría que garantizar que las imágenes que se introducen en el arte final de la portada cuentan con el tamaño y la resolución adecuados para obtener un resultado de impresión óptimo. Otras imágenes, como son los textos, los logotipos, los vamos a incluir siempre trazados como imágenes vectoriales. Vale, y ahora es cuando me preguntáis, ¿es posible que una imagen vectorial pase a ser mapa de bits y viceversa? Sí, es posible. Gracias a programas como Adobe Illustrator es posible convertir una imagen vectorial en un mapa de bits. Al proceso se le denomina rasterizado de imagen, donde una imagen en formato vectorial pasa a convertirse en un conjunto de píxeles. Sin embargo, en el caso contrario, si queremos pasar un mapa de bits a una imagen vectorial, este proceso siempre acarrea una considerable pérdida de información, porque las imágenes vectoriales no pueden almacenar tanto detalle como los mapas de bits, y en muchas ocasiones las curvas y los niveles no quedan demasiado estéticos. Este vídeo, como varios de los que estoy grabando últimamente, forma parte de un curso gratuito de diseño gráfico que podrás encontrar en la lista de reproducción de mi canal de YouTube. No olvides revisarla para comprobar que no te has perdido ningún vídeo hasta la fecha. Y esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna pregunta sobre estos tipos de imágenes, no dudes en dejarme un comentario en el vídeo. Y si conoces a alguien que le pueda resultar útil este vídeo, por favor, compártelo. Y si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos vídeos sobre diseño gráfico.